Conocimiento de María. Durante este periodo hemos de dedicarnos al conocimiento de aquella que Dios, en su infinita sabiduría, escogió como el medio por excelencia para enviarnos al Salvador, es decir, a María. Ella, que es carne de nuestra carne, fue escogida por Jesús en la cruz para una gran misión: ser la madre de los redimidos. El padre de Montfort nos invita a contemplar la conducta de Dios, que ha dado un puesto importantísimo a María en su misterio de salvación, y a imitar a las personas de la Santísima Trinidad. En efecto, Dios Padre entregó a su unigénito al mundo solamente por medio de María. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de pedir su consentimiento. Si en su sabiduría Dios no halló otro medio mejor para venir a nosotros que María, ella debe ser el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Él y por ende para procurar la mayor gloria de Dios. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su gracia para entrar en serio, con todo lo mejor que podamos, en la verdadera consagración a María. Hemos venido meditando el rosario, la oración más agradable a la Santísima Virgen, pero también a la Santísima Trinidad. Meditar los misterios del rosario es algo sencillo para personas sencillas y humildes que no pretendemos ser grandes teólogos ni nada espectacular. Los meditamos desde lo más sencillo de nuestro corazón, desde nuestra nada, desde nuestra miseria que somos como pecadores, lastimosamente. No es que decimos, ay, soy pecador y continúo pecando, no. Estamos haciendo un esfuerzo grande, muy grande para nosotros. Para Dios, para el Espíritu Santo es algo sencillo y pequeño, pero para nosotros es un esfuerzo muy grande abandonar el espíritu del mundo. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él nuestra luz y guía. Oremos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Nos queremos consagrar a la Santísima Virgen para conocer a nuestro Señor Jesucristo, imitarle y servirle, pero algo más, para continuar con la misión o empezarla, la misión que el Señor nos ha encomendado. Amén. Y bien, amigos oyentes, estamos en la tercera etapa, conocimiento de María. 3 de 4 etapas que hemos repasado una y otra vez en este espacio con el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort. Siempre lo estamos recordando por 2 razones. Una, si alguien nos sintoniza por primera vez, y 2, para que los que nos queremos consagrar a María lo tengamos muy presente. Y si se nos está escapando algo de esta consagración, nos podemos devolver a escuchar los otros programas. En la primera etapa, conocemos el espíritu del mundo, aprendemos a distinguirlo, nos damos cuenta qué cosas no son de Dios, que pertenecen al espíritu del mundo y que me estaban separando de Dios. Esas cosas que me estaban separando de Dios han de ser desarraigadas de mi vida, sacadas de todos los aspectos de mi vida. Y la segunda etapa
es el conocimiento de nosotros mismos, en la cual nos demoramos mucho más, no solamente porque nos cuesta conocernos a nosotros mismos, sino porque es muy importante adquirir las herramientas necesarias para entrar en el conocimiento de sí mismos. Y también porque esa etapa no termina nunca, termina después de que ya nos encontremos definitivamente con nuestro Señor. El objetivo de esta consagración a María es ser totalmente Jesucristo. Según San Luis María Griñón de Montfort y otros santos, es el método más fácil, corto y seguro para llegar a Jesucristo. María es la puerta, María es la entrada, María nos lleva al camino que es Jesucristo. Jesucristo se define como el camino, la verdad y la vida, pero nosotros por nuestro pecado nos apartamos de ese camino y hemos pedido a María que ella vuelva y nos conduzca, vuelva y nos traiga como ovejas que nos habíamos salido del redil, muchos adrede, conscientemente, y otros sin darnos cuenta. Creo yo que la mayoría de las personas nos hemos salido del redil sin darnos cuenta. Hemos dejado el camino que es Jesucristo sin querer. No ha habido un acto de soberbia y de arrogancia. Por supuesto que hay algunos que sí lo han hecho, pero yo diría que la mayoría no hemos deseado ni hemos dicho arrogantemente, no te queremos más, Señor, y no nos interesan tus leyes, tus mandamientos, tus preceptos. No queremos ser parte de tu iglesia, no queremos ser parte de ti. Yo casi estoy segura y dejo el casi como un mínimo porcentaje, porque hablando de las personas que conozco y mi experiencia personal, nos fuimos apartando del Espíritu de Jesucristo, del camino que es Jesucristo, porque el espíritu del mundo nos fue arrastrando, el entorno social y familiar que nos han rodeado, no supimos distinguirlos y nos fuimos dejando engañar del enemigo de Dios y enemigo nuestro, por supuesto. Hicimos la meditación del Ave María, del Magnificat, así que continuando con esta meditación del Rosario, por supuesto pidiéndole la gracia al Espíritu Santo de que nos enamore de esta devoción que es tan agradable, no solo a la Santísima Virgen, sino a la Santísima Trinidad, porque de hecho la contemplación de cada misterio del Rosario es una contemplación de eventos de la vida de Jesucristo cuando vivió en esta tierra. Las obras de Jesucristo son todas sagradas y divinas, porque Él es Dios y a la vez es hombre, mientras que las de la Virgen María son santas, son muy agradables a la Santísima Trinidad, pero no porque ella sea igual que Dios, no, María es una criatura de Dios. Y la gran diferencia entre María y nosotros, que también somos criaturas, es que María permaneció fiel a la gracia. María no desobedeció en ningún momento a la Santísima Trinidad. No se llenó de soberbia porque le encomendaron una misión tan loable como es hacerse parte de la redención del hombre, de la humanidad. Así que le pedimos a la Virgen María que nos obtenga la gracia del Espíritu Santo, de la humildad y de la sencillez, porque solo en la humildad y en la sencillez podremos hacer esta oración como el Señor quiere que se haga, con verdadera devoción y con conciencia de cada misterio que vamos meditando. Por ejemplo, lunes y sábado meditamos los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es el anuncio del arcángel Gabriel a María Santísima, porque María pudo entender y escuchar la voz del ángel y no tener la más mínima duda de que era un mensajero o es un mensajero de Dios. Porque María estaba en silencio, porque María permanecía en oración, así que no tenía la menor duda de que lo que estaba escuchando venía de Dios. Acepta entonces el reto, la propuesta del Señor de permitirle que obre en ella a través del Espíritu Santo y engendre el Hijo de Dios. Le entiende que le debe llamar Jesús, el Emmanuel,
Y muy presta, muy obediente y continuando en su humildad y sencillez, se va a visitar a su prima Isabel, que estaba encinta, porque el ángel se lo dice, y se va a prestarle el servicio que Isabel necesitaba. María era una jovencita, se cree que más o menos de unos 15 o 16 años, mientras que Isabel ya era una mujer anciana. Así que María, al saber que el ángel le está diciendo que su prima también está embarazada, María se va a visitarla. El tercer misterio gozoso nos lleva a contemplar el nacimiento del niño Jesús en Belén. En este misterio, yo lo estoy haciendo aquí muy someramente para que quede durante este espacio la meditación de los misterios del rosario, pero en este misterio y en cada uno es mucho más para meditar. En el nacimiento de Jesús aprendemos la humildad de Dios. Fíjense que en cada acto que vamos meditando, en cada misterio del rosario, vamos descubriendo siempre la misma virtud, tanto de María, pero principalmente de Dios, que siendo nuestro Rey Señor, Creador de cielos y de tierra, dueño de nuestras vidas, se hace semejante a nosotros en una pequeña criatura, el niño Jesús. Podríamos quedarnos meditando en este misterio, pero vamos con el cuarto, la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María. La obediencia de María, de la Sagrada Familia, a las leyes y preceptos de la religión que se practicaba en ese momento, que todavía existe, la religión judía. María no dice, no, pues yo no tengo que ir, yo no me tengo que presentar, yo no estoy impura, el niño Jesús no necesita ser presentado porque ya es el Hijo de Dios, es su criatura, es Dios hecho criatura. María no se puso en esas meditaciones, simplemente cumple con los preceptos de la ley. Sigue viviendo su vida de la manera más sencilla y cotidiana. No hace alarde de lo que le han encomendado. Sigue obediente a las leyes y preceptos de la ley. En el quinto misterio gozoso contemplamos el hallazgo de Jesús en el templo entre los maestros de la ley. En este evangelio vemos que el niño Jesús ya está grandecito, se cree que más o menos 12 años, y se queda en el templo conversando con los maestros y doctores de la ley. El niño Jesús deja notar su sabiduría y su conocimiento, y aquellos maestros y doctores de la ley estaban asombrados, muy asombrados, y algunos otros que se habrían quedado allí en la celebración. Pero María y San José saben que tienen que buscar el niño, que no lo pueden perder. Es el Hijo de Dios, es su niño, es su hijito. Y se devuelven y lo encuentran. Me pareció muy linda una meditación que escuché en una ocasión en este misterio, y es que se le pedía a la Sagrada Familia que encuentre a nuestros hijos que se han embolatado en el mundo. No están perdidos, están embolatados y embelesados con el espíritu del mundo. Yo diría que todos los jóvenes y los niños, lastimosamente, adultos también, están embolatados con el espíritu del mundo, están embelesados con los placeres del mundo que en algunas ocasiones y ordenadamente son lícitos, pero otros han ido de tumbo en tumbo dando rienda suelta a sus placeres. Y esta amiga meditaba pidiéndole a la Sagrada Familia que encontrara a todos nosotros que estábamos embelesados en el mundo. Hasta aquí los misterios gozosos. Los martes y los viernes meditamos los misterios dolorosos. El primer misterio doloroso es la noche de la agonía de Jesús en Getsemaní. Esa noche Jesús sabía lo que le iba a pasar y entró en oración. Le pidió a sus compañeros, a sus amigos, a sus discípulos que lo acompañaran a orar, pero ellos se quedaron dormidos. Quizás por la preocupación, no lo sé. Hay personas que en medio de las dificultades lo que primero se les ocurre es dormir. Otros entran en estrés, en ansiedad, etc.
Pero veamos aquí mejor la actitud de Jesús. Jesús sabe el peligro en el que está y se va a orar. Acepta beber el cáliz de la amargura. Su carne se resiste. No quiere el sufrimiento como toda carne humana, como cada uno de nosotros. No queremos sufrir. Sin embargo, deberíamos aprender de Jesús a decir: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, por difícil y doloroso que sea lo que tengamos que pasar. Y esto es bueno meditarlo a diario, porque cada día ocurren cosas en nuestra vida que nos cuesta aceptar. Y si nos vamos puliendo en estos pequeños sacrificios de la vida, el día que nos llegue un sufrimiento mayor, estaremos entrenados para aceptar el sufrimiento que nos corresponda vivir en ese momento. En el segundo misterio doloroso, Jesús es flagelado. Ha pasado una noche amarga en la cárcel, maltratado, humillado y escupido. Y ahora se presenta ante el tribunal. Me llama a mí la atención de este misterio, de este evento de la vida de Jesucristo, que Jesús no se defiende. Jesús hubiese podido hacer alarde de su divinidad e invocar, como le dice a Pedro en la noche de Getsemaní: ¿acaso crees que no puedo invocar a mi Padre su ayuda y no enviaría a Él legiones de ángeles para defenderme? Pero voy a beber esta copa, este cáliz de amargura, por ustedes, por nosotros. Jesús ha decidido radicalmente ofrecerse para redimirnos, para rescatarnos. Y acepta tales humillaciones que cuando está frente a Pilatos, que él le hace alarde de que él es rey, que él tiene poder para condenarlo o para liberarlo, Jesús le dice: no es así. No tienes más poder que el que mi Padre te ha concedido. Es así. Nadie tiene poder sobre nosotros más que el que Dios ha permitido. Por supuesto, en el conocimiento de nosotros mismos aprendimos que nosotros le hemos cedido terreno a otros seres humanos o también espíritus a que ejerzan poder sobre nosotros. En este aspecto, nosotros, en el conocimiento de sí mismos, aprendimos el proceso de sanación de nuestras heridas para irnos liberando de ese dominio de las tinieblas en nuestra vida. Y que ocurra solamente lo que Dios quiere que ocurra en nuestra vida. Dios no nos quiere oprimidos bajo el yugo del demonio, ni bajo el yugo de otras personas. Dios nos quiere sometidos a su voluntad por decisión propia, con plena libertad y uso de nuestro libre albedrío. En el tercer misterio doloroso, contemplamos a Jesús humillado, sencillo, silencioso, no se defiende, no refuta nada, solamente contesta cuando le dicen: tú eres rey, dice: tú lo has dicho. Cabe anotar, como dije al principio, que en cada misterio, en cada acto de Jesús, resplandece la humildad de todo un Dios, hecho hombre para redimirnos. En el cuarto misterio doloroso, Jesús decide cargar la cruz. Ya ha tomado la decisión de redimirnos. Ya ha decidido dar la vida por nosotros. Ahora le corresponde cargar la cruz camino al Calvario. Y en ese camino de su pasión nos podemos ver reflejados en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que más peso le pone a mi cruz? ¿Mi pecado o el pecado de otros? Debemos ser muy cautelosos, no ser nosotros quienes ponemos peso a la cruz de otros. Que otros lo hagan con nosotros, oremos por ellos. Pero no seamos nosotros ni piedra de tropiezo, ni peso mayor para la cruz de otros. Y llevemos la nuestra con mucha paciencia, humildad y sencillez. En el quinto misterio doloroso contemplamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio,
podríamos quedarnos como en cada uno de los que hemos pasado, muy por encima. Pero vamos a detenernos un poco más en este, donde se realiza el culmen de nuestra salvación. Cristo se inmola por nosotros. El que no era pecado, se hace pecado. Muere como el delincuente más perverso y pervertido de la historia de esa época. Permite todo lo que le han hecho. Llega a la cruz, llega al Gólgota, cansado, agotado físicamente, extenuado, lleno de dolor interior por la traición de sus amigos, lleno de dolor al ver a su madre que tiene que pasar por este trago tan amargo. Y no se llena de enojo, pero continúa amando. Y en ese instante de tanto dolor, le pide al Padre por nosotros, justificándonos y diciéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si pudiéramos tomarnos un tiempo de meditar las 7 palabras de Jesús en la cruz, no se nos haría tan difícil luchar por hacernos verdaderos hijos de María, a quien nos endosó Jesús en el último instante de su vida. Nos dejó a esta madre, nos dejó a María como madre y a nosotros nos entregó a ella como sus hijos. Esta es una razón más que válida para consagrarnos a María, para que ella nos devuelva a su Hijo Jesucristo. Continuemos ahora con la meditación de los misterios gloriosos. Veamos la victoria de nuestro Señor. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo asumió la naturaleza humana para redimirnos, pero el demonio no le gustó la idea de la Santísima Trinidad de redimirnos a través de Él mismo y se empecinó contra Cristo al punto de matarlo. Dios Padre lo resucitó de entre los muertos y victorioso sobre la muerte y sobre el pecado, sobre los demonios, es ahora la razón de nuestra fe. San Pablo dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra práctica de fe. Estaríamos rezando a un Dios muerto como todos los demás dioses de todas las demás religiones que se han ido formando a través de la historia de la humanidad. Es ahí donde se entra en conflicto con algunas prácticas religiosas como el budismo. De hecho, según la historia, y muy bien documentada, se cree que Buda ni siquiera existió como tal, ¿no? Como persona humana. Pero volviendo al tema que nos compete, nosotros oramos a un Dios que dio la vida por nosotros, pero que está vivo, que resucitó de entre los muertos y que al estar vivo se hace presente, cercano en la vida de nosotros, en nuestro cotidiano vivir. Es así como lo vemos en las Sagradas Escrituras, que después de haber resucitado, se aparece a sus discípulos. Se deja ver de muchas personas, come con ellos, les muestra sus heridas. Uno de sus discípulos dice no creerle hasta que no meta el dedo en su llaga. Y Jesús permite todo esto porque sabe que el pecado nos ha enceguecido y que nosotros somos incapaces de creer lo que estamos viendo, de creer que Él está vivo. Así que en el segundo misterio contemplamos la ascensión de Jesús. Dice en los Hechos de los Apóstoles que Jesús sube a los cielos y desapareció entre las nubes. Y dice este mismo relato que no solamente estaban presentes los discípulos, los amigos de Jesús, la Santísima Virgen, sino más de 500 personas. Es decir, que a lo mejor entre esas personas que presenciaron la ascensión del Señor habrían muchos que aún no creían
que aún no sabían que Él es el Mesías esperado, el Hijo de Dios, el Dios que ha venido a redimirnos. A mí me llama la atención que el Señor entiende nuestras dudas, nuestra incapacidad para creerle. No se molesta como nos molestamos nosotros cuando alguien no nos cree. No, Jesús entiende nuestra debilidad humana, sabe la ceguera que tenemos y nos da signos para que estemos seguros de que Él es nuestro Dios y Salvador. Y en el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo, porque Él sabe que sin el Espíritu Santo nosotros no podremos entender nada. Por eso es costumbre de todos los que hablamos en la radio y en cualquier medio de comunicación de la vida de Cristo, de nuestra fe católica, de nuestra práctica de fe, invitamos al Espíritu Santo. Si bien es cierto, yo me debo preparar para hablarles a ustedes y estoy segura que cada uno de los anfitriones de Radio Paz se prepara su programa, más cierto es aún que el Espíritu Santo fluye a través de nosotros, utiliza nuestros labios, nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestra memoria, para hablarnos a todos, inclusive a la persona que está hablando, en este caso pues yo. Sin el Espíritu Santo no podemos entender nada, no podemos hablar de Dios, no podemos ayudar a otros a conocer a Dios. Es necesaria su presencia en nosotros y la certeza en nuestro corazón de que Él se hace presente cuando lo invitamos. En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de María. María es asunta a los cielos por su Hijo y por los ángeles que envía Él, Padre, por ella. María es digna de ser llevada a los cielos directamente. No pasó enfermedad, no pasó más penurias de las que ya había pasado, porque su cuerpo no pecó. María no pecó, María se mantuvo en gracia, y al mantenerse en gracia no fue sometida a que su cuerpo estuviese bajo tierra y se lo consumieran los gusanos, como nos ocurre a nosotros. María es elevada a los cielos y desde allá sigue bajando cotidianamente para ayudarnos, darnos una mano maternal para devolvernos al camino. En el quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo creado. María es el medio que Dios Padre, que la Santísima Trinidad eligió para venir al mundo, a redimir a la humanidad. Asimismo, María es el medio para la segunda venida de Jesucristo. Los consagrados a María tendremos el privilegio, si lo hemos hecho bien, de estar entre los escogidos. Tendremos un nivel, si se puede entender así y decirlo así como lo dicen los santos, pues yo creo en la revelación privada de los santos, que el cielo tiene niveles y los consagrados a María estaremos en un nivel muy cercano a la Trinidad. Sin embargo, hablando aquí de este terreno, de este plano en el que estamos, ser consagrados a María significa ser obedientes a la palabra de Dios, significa hacernos parte del plan de salvación y asumimos la invitación sin temor, sin dudas, con plena confianza de que María nos conduce hacia su divino Hijo. Y como se lo dice a San Maximiliano Kolbe, a San Alfonso María de Ligorio y a tantos otros santos, ni hablar a San Luis María Griñón de Montfort, de los más recientes al Padre Stefano Gobi, que al final su corazón inmaculado triunfará, pero triunfará en nuestros corazones, triunfará en el mundo y implementado o asentado en este plano terrenal el reinado de María y con ella nosotros. De hecho, se habla como de un ejército mariano, María la gran capitana y nosotros como soldaditos armados simplemente de la oración del Santo Rosario y de la vida sacramental, luchando contra la vida de pecado. Esas son nuestras herramientas, no hay más. No tenemos más herramientas que las que el mismo Dios nos quiere dar, nos ha querido dar.
Y ser consagrados a María es aprender a utilizar estas herramientas para ser verdaderos soldados marianos y contribuir a la implementación del reino de Dios en la tierra, dirigidos por esta gran capitana María Santísima. Así que siendo ella reina de cielos y tierra, se notará la gran diferencia entre los consagrados a María y los que la rechazan. Vámonos ahora con los misterios luminosos. El primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús. En este misterio aprendemos a contemplar y a valorar el momento en el que Jesús está siendo bautizado en el río Jordán, y también podemos contemplar que Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, cumple con los preceptos de la ley y se hace bautizar como si fuese un pecador. No era pecador, no había pecado, no pecó nunca. Pero así, inocente y todo, cumple con el precepto de la ley y se presenta ante Juan para que lo bautice. De hecho, Juan entra en un diálogo con él y le dice que no es necesario, que él es el Mesías. Jesús le dice, no, obedezcamos y cumplamos con la ley. También vale la pena tener presente, y en esto ha hecho mucho énfasis el Papa Francisco, que recordemos la fecha de nuestro bautismo para que renovemos las promesas bautismales que las hacemos cada año en Semana Santa, pero también deberíamos hacerla en la fecha de nuestro bautismo, renunciar al demonio y a todas sus trampas. En el segundo misterio contemplamos a Jesús en Caná de Galilea, en la fiesta, en el matrimonio de sus amigos. María, como gran mujer, se percata de la dificultad que tienen estos amigos y le avisa a su hijo. Sin embargo, Jesús, un poquito difícil, digámoslo así, le dice, a ti y a mí, ¿qué, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, María, una mujer muy bien puesta, muy ubicada, sin heridas por el pecado, sin dejarse anidar en su corazón nada que no fuera de Dios, no se molesta, simplemente le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y es lo que nos dice a cada uno de nosotros, y sería bueno que cada que oremos estos misterios que se hacen los jueves, aprendamos de esta sugerencia de María, hagan lo que Él les diga. Pero para hacer lo que Él nos diga tenemos que conocerlo, y lo conocemos a través de los evangelios. Eso lo vemos en la cuarta etapa de este camino de consagración. Me llama a mí la atención en este misterio que, aunque no había llegado la hora de Jesús, de lo que habían, digamos, programado la Santísima Trinidad para nuestro plan de salvación, Jesús, me imagino yo, que hace una oración y, bueno, cede a la petición de María. Entiendo yo que la Santísima Trinidad no tenía ningún argumento para negarle una petición a María Santísima. María, una criatura tan humilde, tan sumisa, tan obediente a la voluntad del Padre, digamos que tenía cierta autoridad moral, si se puede decir que tenemos autoridad ante Dios, para interceder por sus amigos. Pues es lo que María hace a diario con nosotros cada que la invocamos. María escucha nuestras oraciones e intercede por nosotros, por nuestros hijos, por todo lo que le pedimos. María quiere interceder por nuestras necesidades. Invoquémosla, porque es una gran abogada, aunque el abogado perfecto es el Espíritu Santo, pero María es la esposa del Espíritu Santo. Así que aboga ante el gran abogado defensor e intercede por todas nuestras necesidades e intenciones. Y vemos cómo Jesús obra en Caná de Galilea. Se empieza entonces a conocer Jesús y empieza ahí su vida pública, dicen los evangelios. Vámonos entonces al tercer misterio luminoso. En el Evangelio de Marcos leemos, después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio.
Mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: «Seguidme, y haré que seáis pescadores de hombres». Y al momento dejaron las redes y le siguieron. Justamente en este misterio nos damos cuenta del llamado a ser misioneros de Cristo, a hacernos parte de esta divulgación del reino de Dios sobre la tierra. Es una misión difícil, no es fácil predicar. Sin embargo, el Señor nos invita a hablar a los más cercanos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros amigos, pero más que hablar, a llevar una vida práctica y coherente con nuestra fe, y así nos hacemos evangelizadores del misterio de redención y salvación. En el cuarto misterio luminoso, contemplamos la transfiguración. En este momento están presentes Pedro, Santiago y Juan, los mismos que estarán con Jesús en la noche de Getsemaní. Estos 3 discípulos necesitan ser confirmados en la fe de manera especial, porque su misión es muy importante en el camino de evangelización, en la implementación de la nueva Iglesia de Cristo. Pedro, el primer papa. Juan, el último que muere, a quien se le revela el final de los tiempos. Y a Santiago le corresponderá viajar a tierras lejanas para llevar la buena nueva, para contarle al mundo entero que el Mesías ha venido, ha pisado tierra. Y él, al ver que su evangelización, su predicación no tiene frutos, entra en, no diría yo que en dudas, sino en una desolación espiritual. En dudas de si él lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, porque la gente no le entiende. Y la Virgen María, estando todavía viva, lo asiste. De ahí viene la advocación mariana, Nuestra Señora del Pilar. Necesitando entonces estos 3 discípulos ser confirmados en la fe y estar ciertos y seguros de que Jesús es el Mesías, les corresponde ver la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Estando conversando con ellos, se adelanta un poco en la montaña y lo ven conversando con Moisés y Elías. Y una voz que viene de lo alto, del Padre, les dice: «Este es mi Hijo amado, es Él en quien tengo mis complacencias, escúchenlo». Muy importante para nosotros estar seguros y ciertos de que Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre, que ha venido a redimirnos, a reconciliarnos con el Padre. No había otro modo de reconciliarnos con el Padre. No había manera. No había acto heroico en el ser humano que pudiera reconciliarnos, recuperar nuestra relación con el Padre. Por eso Dios decide venir a través de Jesucristo, su Hijo. Y ya para terminar, vamos con el quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Jesús se queda presente en la hostia. En ese pedacito de pan y de vino, Jesús se hace presente. Ocurre lo que llamamos el gran misterio de la transustanciación. La materia se conserva. Nos sabe, cuando recibimos la comunión, nos sabe a un pedacito de pan, harina, con agua. Y si nos dan la sangre de Cristo, nos sabe a vino. Pero para los que tenemos fe y creemos que Jesucristo se hace realmente presente en el momento de la consagración, sabemos que estamos recibiendo su cuerpo y su sangre, alimento para el alma, presencia real de Cristo, necesario para fortalecernos en la fe y en todas las virtudes cristianas, para fortalecernos en los momentos difíciles de la vida,
para sostenernos en el momento de la tribulación, para darnos fuerza interior en el combate espiritual en el que vivimos y ser capaces, por esta misma fuerza que nos da la presencia real de Cristo en la Eucaristía, vencer las tentaciones, reconocer las acechanzas del demonio que nos quiere hacer perder nuestra relación con Dios. Es muy importante este sacramento en la vida del creyente, porque es aquí donde nuestra alma se nutre del verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo nos prometió que se quedaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y es ahí donde se hace realmente presente. Se hace presente en todos los sacramentos, pero sobre todo en este de manera concreta y real. Nos lo ha dejado confirmar a través de los diferentes milagros eucarísticos. Bendiciones.